El colegio, una etapa bella de la vida. O bueno, eso dicen, porque por mi lado siempre me pasaba discutiendo con los profesores, formando problemas y estando a punto de ser expulsado por faltarle al respeto a algún docente, supuestamente, porque me andaban enseñando algo inútil o algo totalmente falso. Siendo con la línea de nuestro video anterior, yo soy Rafael Peraza y esto es 6 mentiras sobre historia que te enseñan en el colegio. La Declaración de Independencia no se firmó el 4 de julio. Todas estas películas que hablan sobre la fecha más importante para los americanos. Mentira, te digo. Resulta ser que la gran mayoría de los historiadores norteamericanos coinciden en que realmente es casi imposible que esta declaración de independencia haya sido pasada el 4 de julio. ¿Por qué? Bueno, es bastante lógico. El documento se terminó de escribir el 2 de julio y supuestamente 2 días después todos los líderes patriotas de todo el país llegaron a Filadelfia para firmarla. Pero estando en el siglo XVIII y en un territorio que carecía de rutas de transporte directas, es prácticamente imposible que todos llegaran 2 días después. Es más, es aún más improbable que los mensajeros que llevaban la noticia de que la carta estaba lista llegaran a los destinatarios en tan poco tiempo. Entonces, ¿por qué mentir? Fácil, para que se corriera la voz de que todo estaba listo para la lucha contra los británicos. ¿Cuándo se firmó? Se cree que el 2 de septiembre aproximadamente. No se sabe realmente cuál es la fecha, porque los líderes patriotas querían que nadie supiera que no se firmó el 4 de julio. Por lo tanto, nadie sabe con certeza cuándo fue. Napoleón no era bajito. Esto es un poco más complicado. Para los estándares modernos, Napoleón Bonaparte sí sería una persona de baja estatura, midiendo aproximadamente entre 1,60 y 1,65, que tampoco es tan bajito, la verdad. Pero todo se resume a que en el siglo XVIII el promedio de altura en los hombres franceses era de 1,60. Esto quiere decir que de hecho Napoleón era más alto de lo normal. Entonces, ¿cómo se generó la idea de que era bajito? Fácil, por culpa de los ingleses. El pequeño emperador y sus tropas francesas habían conquistado casi toda Europa, pero una nación en específico se negó a caer: Gran Bretaña. Crearon el rumor de que Napoleón era un hombre diminuto y que no había que tenerle miedo, ya que el promedio de estatura entre los hombres ingleses era de aproximadamente 1,75. De hecho, este no es el único caso en que los británicos inventan un rumor para desacreditar a un enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, hacían creer a la gente que Hitler solo tenía un testículo. ¿Te imaginas? Con razón tenía tanto odio acumulado. Colón no descubrió América. Profesores inútiles, vale, lo hacen vestir a uno de chiquito como Colón y los indiecitos y todas esas tonterías, y en realidad ni siquiera descubrió América, y realmente ni quería hacerlo, pues. En realidad, los primeros europeos en llegar al nuevo continente fueron los nórdicos, en el siglo X. El vikingo Eric el Rojo, aburrido de saquear pueblos británicos y rusos, decidió navegar al oeste. Primero se encontró con Groenlandia, establecieron un poblado y después, al inicio del siglo XI, Leif Erikson navegó con sus hombres hasta Canadá. No encontraron mucho en este territorio, pero sí tuvieron grandes problemas con las tribus locales. Superados en números, decidieron volver a sus tierras y nunca más regresaron. Pero sí estuvieron ahí, al menos más de 6 meses, pero por lo menos lo suficiente para que los arqueólogos en la actualidad encontraran algunos de sus artefactos en tierras del norte. Así que, chúpate esa, Colón. George Washington no tenía dientes de madera. Oye, tanto los americanos como los ingleses como que les gusta inventar datos históricos, vale. Aunque bueno, toca decir que generalmente están bien justificados. Uno de los grandes mitos que existen en los Estados Unidos es que George Washington, el padre de la nación, tenía dientes de madera, cosa que era entendible en el pasado debido a la falta de higiene que existía. Pero en realidad eso solo aplicaba a la gente del común, debido a que eran bastante económicos. Los pudientes de la época hacían algo un poco más macabro. ¿Cuál era la lógica? Si se te caía un diente, pues ponte otro diente. Se les sacaban a la fuerza algunos esclavos y se cosían con cables de oro a las encías, pues el viejo Georgie no fue la excepción. Ahora, ¿se imaginan que esto fuese lo que se le contara a los niños americanos en el colegio? Bolívar no era lo que nos contaron en el colegio. Pacheco, el gran Bolívar. Bueno, ni tan grande, porque hasta más chiquito que Napoleón era en realidad. Se nos cuenta en el colegio que Bolívar era un héroe, que su sueño era ver una América libre de europeos, que la independencia era el camino y que todo lo hacía por la gente. Pero, ¿será que sí era así? ¿Y dónde está mi caballo en esa escultura? ¿Y por qué no tengo brazos?
Esto me parece un tanto egocéntrico. Vayamos al siguiente paso. Debemos formar un ejército de negros y campesinos. Ustedes son demasiado blancos para luchar. Bolívar tenía todo el dinero y propiedades que podría tener un criollo de la época. Pero quería más. Al haber nacido en Venezuela, no era español puro, por lo tanto no podía tener cargos políticos. Por esto, él y sus amigos oligarcas deciden declarar la guerra contra España. Puso muy poco de su bolsillo, fue a pedir ayuda a Inglaterra y a Francia, con la condición de que cuando instauraran un gobierno, comenzara a negociar con ellos, librándose de impuestos y endeudando al gobierno latino. Tenía problemas de ira, en realidad siempre estaba pensando en él. Hey, por algo murió solo y fuera de su país natal, ¿no? Porque inclusive los venezolanos se dieron cuenta de sus mañas y los colombianos lo abandonaron en su lecho de muerte. Si es que no lo mataron, como dicen por ahí. Pero esto no lo dicen los libros de historia. ¡Wow! Esto para mí es bien difícil aceptarlo, pana. Déjeme decirlo. El héroe más grande de mi nación, una mentira. Abraham Lincoln luchaba por unir el país y no por liberar a los esclavos. Esta es otra que se cuenta diferente por obvias razones. La guerra civil americana se da por diferencias de opiniones de cómo sacar adelante el país. La más grande de ellas es el futuro de su economía. Y al hablar de economía, uno de los temas más tocados eran las propiedades, y pues por desgracia, los afroamericanos eran propiedades en aquel entonces. Los confederados, o sea el sur, querían mantener la esclavitud como el eslabón crucial de su economía, mientras que la Unión, dirigida por Lincoln, quería liberarlos, pero no porque fuera lo correcto, sino porque se les podía pagar menos a la gente de color y eso que se les fuera pagado lo gastarían en casa, ropa, comida, contribuyendo con el país y resultando incluso como mano de obra barata que se mantenía por sí sola. Pero no solo esto, Lincoln incluso estaba dispuesto a mantener la esclavitud con tal de unir al nuevo país y salvar a más jóvenes de la guerra. ¿Comienzas a dudar de todo lo que te dicen? Eso está bien. Entonces ahora eres una persona más crítica y conoces un poco más del mundo. ¿Nos faltó alguno? Coméntalo abajo y sugiérenos temas para los siguientes videos. No olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias por su visita. Yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.